Ya es ombligo de semana. Bienvenidos a una semana más con nosotras, a Ombliguito de Semana bebé. Yo soy Natalie. Yo soy Katz y estamos muy agradecidas y muy felices de estar otra semana más aquí compartiendo con ustedes. El tema de hoy es interesante, es un Muy, poco, muy. puede llegar a ser un poco controversial, pero esperemos que les guste mucho. Sí, y hay que obviamente recalcar, pues que cada quien tiene opiniones diferentes, creencias diferentes, posturas diferentes y que pues no siempre vamos A estar de a acuerdo. llegar, a un punto de acuerdo. Entonces, pues nosotros vamos a hablar esto con mucho respeto, vamos a hablarlo en base a nuestra experiencia, a lo que sabemos y que si tienen una opinión diferente, pues, o sea, nos pueden platicar, si nos pueden platicar, nos pueden decir, pero todo pues con su debido Desde el respeto. respeto, ajá, Ajá. exactamente. Y bueno, ya se deben de dar una idea de dónde va esto. Muchas personas creen en la existencia de este ser superior o un creador de todo, llámenle como le quieran llamar, Dios, universo, Cristo, Alá, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a raíz de este Dios o dioses, ¿verdad? Porque hay religiones que creen en más de un Dios, pues surgen diversas comunidades, doctrinas para tener como llevar tu vida espiritual y tu vida religiosa. Y también está esta pregunta de si se puede haber espiritualidad sin religión, si necesitas a fuerzas tener así como que esta doctrina. Y bueno, cabe aclarar, ahorita que ya dejamos en así claro lo del respeto, que también Natalie y yo vamos a estar hablando desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias y claro que sin afán de imponer como una verdad absoluta Ujú. porque no lo existe, simplemente esto es como que nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra experiencia con la religión, con la espiritualidad y sí, entonces empezamos con religión. Ok, a ver. Primero vamos a darles una definición de lo que es la religión según pues los que saben, los que la han estudiado, porque obviamente es un tema muy, muy extenso. La religión abarca muchísimas, muchísimas cosas, abarca muchísima historia y obviamente se necesita mucho estudio también. Se entiende a la religión como un conjunto de creencias, comportamientos y valores culturales, así como éticos, sociales y morales, a través de los cuales, ¿verdad? Se comparte una visión según las creencias. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotras que estamos pues en un lado más católico, en una religión católica, ajá, pues nosotros seguimos, no, se supone que hay normas, que hay obviamente creencias, que hay un libro sagrado que es, en este caso, la Biblia. Y un dato muy, muy interesante, hay un estimado de 4.000 religiones diferentes alrededor del mundo y cada una posee sus ritos de comunión, sus lugares sagrados, sus símbolos de fe, su mitología y su concepción de lo divino. La palabra religión procede del latín, ya poniéndonos un poco más científicas, históricas, del latín religio, que se conforma con el prefijo re, que significa repetición, y el vocablo ligare, que pues significa ligar o amarrar. Entonces podría definirse a la religión como una doctrina que liga o amarra fuertemente al ser humano con Dios o con dioses.
las religiones proporcionan a sus seguidores como una forma de vida que se debe de seguir, una forma de vida religiosa, espiritual. Como mencionó Natalie, tienen sus principios éticos, tienen sus códigos morales y deben de regirse por estas normas, ¿verdad? Porque muchas veces su incumplimiento supone un castigo o una penitencia, como por ejemplo en la religión católica, que si tú pecas, tienes que confesarte y te dan una penitencia. A eso se refiere más o menos. Y bueno, nosotras, como mencionaba Natalia, hemos tenido un acercamiento con la religión católica específicamente. O sea, nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia con esa religión en particular porque pues no podemos hablar de algo que no conocemos, que vendrían siendo cualquier otra religión. Sí, Y que antes de eso, hay 4 como tipos de religiones, las cuales las primeras son las religiones monoteístas, que son aquellas que creen en la existencia de un Dios único, un creador del universo, y obviamente pues defienden sus códigos morales, su existencia, o sea, todo lo que dicen pues lo van a creer simplemente porque es sobre su Dios, ¿sabes? Como es el cristianismo. Y están las religiones politeístas que en vez de un único Dios creen en un panteón más o menos jerárquico de deidades. Esto es, o sea, que creen en muchos varios. dioses. Ajá. Y esto puede ser como un ejemplo lo de la mitología griega, que pues se escucha todavía mucho en estos tiempos. Que a mí me gusta mucho, no sé por qué me gusta mucho sobre Sí, a mí igual. la mitología griega, me encanta. Otras son las religiones panteístas, que estas religiones son las que defienden tanto al creador como a la creación. Otra de esas, pues, religiones es la no teísta, que esta pues ya no viene siendo religión, ¿verdad? Porque estas no postulan la existencia de creadores y de las creaciones, sino de las leyes universales que rigen la existencia humana. O sea, que creen más como en la ciencia y todo. O sea, Todo que lo necesitan, comprobable. ándale, ajá. Y un ejemplo de esto que yo no sabía que entraba en esta, como Categoría. ajá, es el budismo. El budismo es parte de las no teístas. Yo pensaba que su Buda era como algún tipo de dios y es, pero como su maestro, pero Ujú. pues no. Pero bueno, vamos con las cosas buenas en nuestra experiencia. Cabe destacar sobre la religión, la iglesia católica. Católica. Cosas Ajá. positivas que nos han aportado. Ok. Bueno, yo quiero dar un poquito de contexto, ¿verdad? Para que conozcan un poco cuál ha sido mi acercamiento con la religión. Para empezar, pues mi familia es muy católica, ¿verdad? Yo fui criada en esa religión. O sea, familia católica a nivel bueno, ahorita no, pero íbamos a misa cada domingo, o sea, sin falta, domingo de misa. También estuve en un colegio católico por 12 años aproximadamente. Entonces sí, o sea, ha sido un acercamiento muy completo con esa religión. Y una de las cosas positivas que me dejó, que siento que así como que lo más general y lo principal, fue que sí sentí un acercamiento con Dios en diversos aspectos. Siendo muy honesta, nunca me gustó mucho ir a misa. No, nunca sentía en misa así como que, oh, Dios, y la verdad. Pero por alguna razón en las misas que daban en el colegio, ahí sí como que entraba más en este feeling de sentir a Dios. Dios, sobre todo a la Ajá. hora de comulgar y así. Ahí sí también tuve la experiencia de misiones, tuve la oportunidad de ir de misiones cuando estaba en prepa, fui como a 5 y ahí se me hizo algo muy bonito porque
como que conoces a Dios más allá de la palabra y convives con mucha gente que más allá de que tú vayas a enseñarles la palabra de Dios, entre comillas, siendo que ellos te enseñan más a ti y de verdad lo ves presente en esas personas, pues sí, mejor que con hechos que con palabras, ¿verdad? Pues la religión siento que por mucho tiempo fue como que me hizo sentir parte de una comunidad, sobre todo hablando de la escuela, porque pues son personas afines a ti en ese aspecto y que creen en lo que tú crees la mayor parte de la gente. Obviamente había sus excepciones que estaban ahí como muy a fuerzas. Y pues creo que lo principal sí fue o sea, ese colegio, esa experiencia de educación, Ujú. porque yo la verdad amé mucho mi escuela en todos los aspectos por mis amigos, por los maestros, por las actividades, o sea, yo fui muy, muy, muy feliz. Y siento que si yo no hubiera sido creyente y hubiera estado ahí, no hubiera sido lo mismo, o sea, no lo hubiera disfrutado. O si hubiera estado en una escuela diferente, no hubiera sido quien soy ahorita. O sea, sí, sí lo aprecio mucho y sí lo valoro mucho. Y también pues conozco personas, por así decirlo, que son parte del clero de esta religión, que son Ujú. muy buenas. En mi caso han sido hermanos lasallistas, que, o sea, los conoces y verdaderamente sabes que pues tienen su vocación y su fe muy pura y son personas muy buenas que siempre son muy auténticas y muy generosas, etcétera, etcétera. Y pues sí, eso en general siento que por mucho tiempo pues ayudó a formar quién soy y por mucho tiempo para mí fue una comunidad pues muy bonita. Oh, yo, es que a mí, obviamente sí me ha dejado muchas cosas buenas la religión, la Iglesia Católica, principalmente porque por el simple hecho de sentir que, sentir como esa fe en alguien, en algo, siento que a veces te hace sentir como menos sola, porque por ejemplo yo muchas veces era como que entraba como en ataques de ansiedad, de querer sacar algo que no sabía qué era. Y me ponía a rezar, me ponía a platicar con Dios, con el Santo Niño de Atocha, ¿verdad? Que era al que más como que le rezaba. Y yo me ponía a platicar y a sacar todo. Entonces, como que ese sentimiento de desahogo con ellos, estuvieran o no estuvieran, porque yo sabía que de todos modos me iban a escuchar. Aunque no los estuviera viendo, yo sentía que me escuchaban. Entonces, eso creo que fue una de las cosas más bonitas que me ha dejado. Otra cosa también es el haber visto cosas que no son de este mundo. No sé cómo explicarlo, pero desde ahí sentí como, ¿por qué no voy a creer en algo nada más porque no lo veo? ¿Sabes? Y obviamente esto me llevó a cuestionarme muchísimo, 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 pero de todos modos siento que sí hubo mucha conexión con Dios. Desde que supe que tenía pues un don, por así decirlo, sí fue como de, ah, caray, pues ¿qué está pasando? Porque al principio nada más era así como de, rezar por rezar, ir a misa por ir a misa, o sea, porque me lo inculcaron desde chiquita. Yo nunca fui como de ponerme a cuestionar eso, porque si me ponía a cuestionar sobre Dios, sobre la iglesia, sobre todo eso, mi abuelita era como de que, ¿qué está pasando? Y mi mamá también, de que bájale. No, no cuestiones, tú es tu religión y tienes que respetar y tienes que aceptar, pero pues no, o sea, hubo varias cosas que también me llevó a cuestionarme, pero yo no quito la idea de que hay alguien que nos ayuda, que nos escucha, que nos da un pequeño de empujoncito, ¿sabes? Sí. Entonces,
Creo que eso fue de lo más, pues, significativo. Obviamente Ahora sí. también, pues han habido cosas que no han sido tan positivas para ambas Sí, de esta religión, de esta iglesia. Y también queremos mencionarlas porque pues es importante reconocerlo, ¿verdad? Y no endulzar las cosas así como que todo es perfecto porque no lo es. Y de nuevo, o sea, esto es desde nuestra experiencia, no les vamos a sacar cosas exacto. como de que, la Inquisición, la casa de brujas, pues no, ¿verdad? Eso ya pasó. Esto es Sí, cosas con las que hemos tenido, pues, acercamiento, ¿verdad? O temas o experiencias que hemos vivido de cerquita. Y bueno, para mí, uno de los mayores problemas es algunas cosas que te enseña la iglesia que como que ya no resuenan conmigo, como el hecho de que debes de tener temor de Dios o Dios castiga, Dios se enoja contigo si haces tal cosa o no haces aquella. Me causa mucho conflicto la oración de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, golpeándote en el pecho. No, no, o sea, eso no, como que no me hace mucho sentido, la verdad. Siento que hay muchísimo machismo en la iglesia, sin entrar así como que en detalles, es como que muy claro, hay mucha censura, se han dado muchos casos de sacerdotes y de personas del clero que pues abusan de su poder o acosan o abusan sexualmente de niños o X o Y. Y yo sé que no en muchos casos, o sea, yo sé que no todos, obviamente, pero para mí algo que me causa mucho conflicto es que se sabe que muchas veces no se hace nada al respecto y tienen como una cierta inmunidad y eso no me parece correcto. También hay muchas ideas que son muy retrógradas. Por ejemplo, hay mucha homofobia y deja tú la homofobia, o sea, es como que no te puedes casar con alguien de tu mismo sexo, no pueden adoptar con alguien de su mismo sexo. Y aparte de que ellos no pueden adoptar, están en contra del aborto, entonces es como, ok, no voy a entrar en detalles del aborto porque obviamente es otro tema muy extenso, muy sí, controversial, solamente quiero decir, o sea, no me parece correcto que quieran imponer su voluntad en personas ajenas a su comunidad o pues a cualquier persona, no le debes imponer tu voluntad, creo que es claro. También ideas respecto al feminismo que son muy erróneas y que demeritan el movimiento y pues que lo satanizan y no. Hay mucha opresión a la sexualidad y eso también me he dado cuenta que puede ser muy, muy negativo. O sea, no nada más al hecho de, es que no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso a mí no me parece, no me causa tanto conflicto. O sea, si tú lo crees y tú quieres hacerlo, creo que es totalmente respetable, pero también, o sea, esto va más allá de ese hecho, ¿sabes? Es toda la sexualidad y temas reproductivos como estar en contra de métodos anticonceptivos, el aborto, o sea, porque te hacen sentir avergonzado de tu sexualidad, te hacen sentir temeroso, o sea, crean un tabú. Después tú tienes miedo de conocerte a ti mismo, tienes miedo de esto. Y no lo digo yo, lo dicen expertos que, o sea, esto a la larga es perjudicial para tu salud emocional y tu salud mental, porque no, o sea, tienes una inmadurez emocional y tienes una lucha culposa entre lo que es la sexualidad realmente y la que te pinta la iglesia, que está toda idealizada, que te vuelven así como algo súper mítico y fantasioso, ¿verdad? Diciéndote que la abstinencia es como que te lleva a la perfección espiritual y que es posible hacerlo de por vida. Y esto, o sea, puede ser algo muy, muy negativo porque bloquean como que el desarrollo de las personas, ¿verdad? La religión estigmatiza mucho al cuerpo humano. O sea, eso no me gusta, me causa muchísimo conflicto
Y les digo, o sea, yo entiendo perfectamente que esto no se da en todas las comunidades de la religión, ni en todas las iglesias, ni con todos los clérigos, pero sí en lo suficientes como para que en mi caso ya fuera como que incómodo para mí decir, ah, sí, pertenezco a esto, ¿sabes? Apoyo esto. Como que ya no podía hacerme la vista gorda y voltear a otro lado y hacer como que no pasa nada. Y pues sí. Yo creo que también estoy de acuerdo en muchos de los puntos que dijiste tú, si no es que en todos, porque también me hicieron dar cuenta de lo que en realidad era la iglesia, porque no es tanto, es que es de los dos, o sea, tanto la religión como la iglesia me Sí, causan mucho conflicto, porque siempre han dicho, o al menos yo siempre he escuchado la frase de Dios es amor. exacto, Y es que es una incongruencia. Yo también, sí, exacto. Y eso fue lo que, o sea, me llevó a pensar muchísimo y a cuestionarme y decir, ¿por qué si Dios es amor, o sea, te imponen tanto la idea de que Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno, Dios no te va a abrir las puertas del paraíso? Y, o sea, te empiezan a atacar así de que, exacto. espérame, porque que no Dios es amor, o sea, te va a querer sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué si yo hago tal cosa ya de ahí Ya se desterrada? enojó, Que, ya me va a castigar. exacto, que claro, hay de cosas graves a cosas graves, ¿verdad? Pero Sí, de que pero hay, no es como que Dios no te va a querer si eres homosexual o Dios no te va a querer es si que eres feminista. ¿Dónde a está eso ahí la voy. congruencia? Porque mira, yo había escuchado en una oración que yo me enojé mucho con mi mamá porque o sea, la estaba diciendo en su rosario y, o sea, la había escuchado, pero nunca me había puesto como a analizarla. Ah, la oración que decías algo sobre que entrara en la mente de aquellos homosexuales, de aquellos suicidas, o sea, sí vienen, nombran varias cosas. Y yo decía, ¿por qué tiene que entrar a la mente de los homosexuales si no tiene nada de malo? O sea, fue para mí un de incongruencia porque, o sea, ¿qué tiene que ver eso con... Hay cosas mucho peores que están pasando en el mundo como para que estén rezando, para que se acabe la homosexualidad, como por... Sí, O sea, exacto. siento que se cubren mucho de unas cosas para liberarse de otras mucho peores, que por ejemplo es esto de los abusos de poder de los padres, de los que trabajan en la iglesia, que también muchas veces no se les quiere cuestionar o no se les quiere como pues dar alguna advertencia porque ahí son padres y luego qué me va a decir o me va a regañar y luego como tiene más contacto con Dios, pues no, ahí voy a quedar y no me va a dejar entrar al cielo, ¿sabes? Sí, Entonces, yo creo que todos esos puntos sí han sido como o sea, el vaso se iba llenando más y más exacto. y más. Entonces, no, o sea, no, hubo también cosas que no me agradaron, que igual y esto ya, o sea, no es como reciente, esto ya tiene años, que es que cambian las cosas a su conveniencia y hacen ver cosas, eh, pues que a lo mejor no son tan buenas, pero las hacen ver el triple de lo que son, de malas, ¿sabes? Y yo sé que tú me entiendes a dónde voy, tú sabes a dónde voy, que es lo de que Lucifer, que ojo, no lo estoy defendiendo de que así viva, no, obviamente, ¿no? Pero sí creo que lo, o sea, lo cambiaron por completo y le dieron una forma muy negativa para tenerles miedo. Ujú. Y fue así como, si cambiaron eso, ¿qué otras cosas no van a cambiar? Obviamente a su conveniencia para que la gente siga creyendo en ellos y en que ellos son los buenos y todo lo demás es completamente malo. Sí. Siento Entonces, que o sea que
podemos encapsular todo lo que dijimos en esto, ¿sabes? En eso de que hay una incongruencia muy grande entre que siempre te dicen que Dios es amor y hay muchos discursos de odio en la iglesia, ¿sabes? Sí, sí, Y algo que también me causa mucho conflicto, que siento que entra en estos abusos de poder de estas figuras religiosas, que como que ya no son conscientes, ya no concientizan o no le dan la verdadera importancia que tiene a ese poder que poseen al momento de decir las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente que va a la iglesia, que escucha la misa, escucha la homilía, el padre te dice algo y hay ciertas personas que porque lo dijo el padre ya es como que lo toman por hecho que es verdad. Y si un padre te lo dice es porque él sabe, es porque él X y Y. Y yo también sé que hay muchas personas que sí tienen un criterio más desarrollado, que no se dejan llevar por cualquier cosa, pero hay muchas que sí, ¿sabes? Y ya hablan, muchos hablan sin pensar, sin tener verdadera conciencia en lo que sus palabras pueden ocasionar. Por ejemplo, a mí me llegó a tocar de las últimas veces que fui a misa hacia marzo del año pasado, que un padre estaba hablando mal de las feministas y del movimiento y estaba diciendo atrocidades de ellas y, o sea, obviamente la gente se iba a influenciar y la gente iba a decir, no, es que sí es cierto, es que ¿por qué andan haciendo eso? Es que ¿por qué esto? Cuando debería ser como, oye, pues es que no están protestando por nada, ¿sabes? Y no nada exacto. más de ese tema, de muchos otros, hablan como si tuvieran la verdad, hablan como si estuvieran informados y muchas veces no lo están y eso se me hace muy, muy peligroso porque como que no ven el poder que tienen como personas, como figuras de poder o de autoridad. Sí, eso sí. Y aparte, ay, es que esto me causa mucho conflicto porque es que también la gente los enaltece, o sea, los hace crecer más la misma gente que hace comentarios de que es que porque él es el padre, él sabe y él estudia y él esto y él es lo otro. Y no, o sea, no todos son iguales y obviamente va a haber personas buenas que hacen su trabajo bien como debe de ser, pero estamos refiriéndonos a estas otras personas que nada más hablan por hablar y que dicen cosas de las cuales pues, ajá, no están bien informados y que solamente quieren otra vez a su conveniencia influenciar a la comunidad, al pueblo, a todos los que pertenecemos a esa religión. Ujú, exactamente. Pero bueno, esto fue, estos fueron los puntos que nos llevó a buscar pues como alguna otra alternativa para esas dudas existenciales que estábamos teniendo, todos aquellos cuestionamientos que Sí, teníamos sobre pues la religión, sobre todo lo que estaba pasando, porque pues ya, o sea, ya no se nos hizo correcto tantas cosas pues negativas. exacto. Y siento que, o sea, con las dos pasó igual que nunca fue como dudar de la existencia de Dios. No sé tú, pero al menos yo en ningún momento dije, Dios no existe o no creo. Simplemente fue como, es que esto no es Dios, ¿sabes? Para mí esto no es. Entonces, ¿dónde, o sea, dónde encuentro lo que sí resuena conmigo y con lo que yo creo, ¿verdad? Con el verdadero Dios que sí es amor. Sí, yo también, o sea, cuando yo empecé a cuestionarme, mi mamá también, o sea, como que, o sea, se sacaba de onda de por qué cuestionas. Y yo, o sea, era lo que yo le decía, es que no es que esté en contra de Dios, no es que yo diga, es que no existe, es que porque no lo veo no existe. No, no voy a eso, voy a que muchas cosas de la iglesia, de la religión, pues están medio raras, o sea, no, hay algo raro, hay gato encerrado aquí. Sí, Entonces, sí, no, yo tampoco nunca cuestioné la existencia de Dios, nunca, 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 nunca.
Y bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito más a este tema de espiritualidad como tal. Y a lo mejor si alguien nos está escuchando y es religioso, dice, oye, pero pues yo también tengo mi espiritualidad, ¿verdad? Y obviamente sí, la espiritualidad está presente en la religión. Ahí la espiritualidad es como que más encaminada a dirigir tu vida y tu desarrollo espiritual según las enseñanzas, pues, de tu doctrina, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros vamos a hablar sobre esta espiritualidad humana que es como que no está ligada a ninguna religión y que está como que dentro de todos los seres vivos, en la que no buscas un Dios externo, sino a un Dios o a un poder superior que está dentro de ti, que está en todas las cosas, y que pues el vínculo con Dios es personal sin necesidad de pues alguna otra doctrina, religión, etcétera, etcétera. La espiritualidad se ha definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el papel que vamos a desempeñar en el mundo como seres humanos. Y obviamente, pues la espiritualidad alcanza ámbitos diferentes como es la religión, lo filosófico, lo psicológico, o sea, todo, abarca todo. Pero también depende mucho de cómo lo tomes tú, ¿verdad? Obviamente. Pero va más allá de, más bien sobre el significado de la vida y la condición humana. Ujú. Y pues siento que para mí el tener esta espiritualidad independiente, independiente refiriéndome pues a independiente de una religión, etcétera, Ujú. pues ha representado buscar esas creencias que resuenan conmigo y que hacen sentido para mí. Por ejemplo, cosas de las que les hemos hablado aquí en el podcast, como la ley de la atracción, como el ser superior, manifestación, afirmaciones, todo ese tipo de cosas. Siento que, bueno, antes de entrar de lleno así en decirles, yo creo en esto y esto y esto, quiero hablarles un poco como este proceso que tuve para llegar ahí. Y pues yo tuve mi primer contacto así con la espiritualidad fuera de la religión por mi mamá y por cuando empecé a ir a terapia, porque yo asisto a terapias alternativas, creo que sí lo he mencionado en otros episodios, ¿verdad? Y pues ahí fue como que, oh, ok, hay más allá afuera, ¿sabes? Y pero este desprendimiento de mi religión fue lento, no fue tan inmediato, entonces es que fue extraño, ¿sabes? No puedes de un día para otro decir, ya no soy católica, al menos en mi caso no se puede, porque pues fue algo con lo que crecí mucho tiempo. Pero a raíz, o sea, para mí la gota que derramó el vaso fue esa vez que les digo que escuché a un sacerdote decir atrocidad y media de las mujeres, el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera. Y de ahí me fui adentrando más pues en buscar qué era lo que hacía sentido para mí, ¿sabes? Y muchas veces fui encontrando estas respuestas, a veces sin buscarlas. Y obviamente siento que todavía desconozco muchas cosas y tengo que aprender muchas cosas, pero o sea, si yo tuviera que decirles ahorita en qué creo, pues creo que hay un Dios, ¿verdad? Creo que hay un creador de todo, un universo. Creo que estoy conectada con ese ser superior y creo verdaderamente que está en mí y que está en todo. Creo que mis pensamientos, mis palabras, mi identidad, mis vibraciones, que todo eso pues van creando mi realidad. Creo verdaderamente que Dios sí es amor y no es un Dios que castiga, no es un Dios que se enoja, que humilla, que te hace sentir culpa. Y pues sí, religión, eh, no, o sea, no es como que les voy a decir, ah, ya me cambié de religión, no, pero tampoco me siento cómoda diciendo soy católica, ya no. No estoy peleada con esa religión ni con la iglesia, simplemente como que sus creencias ya no resuenan mucho conmigo, pero les digo, o sea, ese desprendimiento no ha sido sencillo porque pues está muy presente en mi vida por mi familia, porque sí, yo
el día de mañana tengo que ir a una iglesia, siento que todavía me causaría incomodidad no hacer las oraciones o no mostrar como que ese respeto, pero sí, o sea, eso es como que donde estoy ahorita. Sí, yo no me acuerdo así el momento específico en el que dije, o sea, ya voy a buscar la espiritualidad. Siento que más bien fue un momento de que una cosa llegó a la otra y me di cuenta de que existía esto y me gustó y me adentré un poquito más porque fue cuando empecé a conocer sobre las terapias del Reiki y que es mucho sobre la espiritualidad, pues es casi todo, ¿verdad? Todo. Y me empezó a gustar mucho y de ahí yo entendí muchas cosas, comprendí muchas cosas y sobre todo que da cierta paz, Sí, sientes mucha paz que dices, ¿por qué no siento este tipo de paz estando en la en la iglesia? iglesia. Ajá, entonces eso también me hacía sentir muy incómoda que yo decía, es que yo estoy mal porque yo siento paz en otro lugar que no es la iglesia, que es donde yo debería de sentirme segura. Entonces, pues sí fue cuando dije, ok, bueno, está pasando esto y esto y esto, crees en Dios, crees en la Virgen, crees en los, ¿cómo se dice? En los santos, ¿verdad? En los ángeles, en todo esto, pero sí, ahí la iglesia no me gusta cómo lleva las cosas a cabo. Entonces, pues, no. Y aquí cabe aclarar que la espiritualidad, pues, no es una religión en sí, pero esta nos ayuda mucho a entendernos y a entenderla. Exacto. ¿Sabes? Ahorita que decías eso de que pues la espiritualidad, tu propia espiritualidad te dio mucha paz. Fíjate que me di cuenta también que, o sea, en la religión, más allá de dar gracias a Dios por X o Y o pedirle tal cosa, no hay mucho más, ¿sabes? Es como que preocúpate por ser bueno y ya. Pero Sí, acá es como que, ok, sí quiero ser bueno, pero también es buscar esas cosas que tienes que sanar de tu infancia o exacto. X o y siento que eso también, eso falta ahí, ¿sabes? Porque tú traes muchas cosas que no Sí, entiendes, que no sabes de dónde salen, que no sabes que te afectan. Y al menos para mí en esta espiritualidad he encontrado muchas respuestas, he podido sanar muchas cosas, crecer en otras. Y ahí no, ¿sabes? Ahí solo era como que gracias por esto, te pido esto y me confieso porque pequé. sí, Ya que es algo muchísimo más profundo, al menos para mí ha sido más profundo porque es tus relaciones con otras personas, tu relación contigo mismo, sanar tu interior y tu ser, y es hasta crecimiento, es salen cosas desarrollo. de tu infancia, o sea, cosas que no sanaste hace años y que tú ni cuenta que lo traías ahí guardado y de repente sale, lo sanas y es como de acray. O sea, sí me hacía falta mucho sanar esa parte de mí. Sí, como que es un despertar. O sea, Sí, despiertas y te das cuenta de muchas cosas. Y sigues teniendo de que gracias por esto y aquello, y te pido esto y aquello, y perdón por esto y aquello, pero con todo esto que les decimos, ¿verdad? Que también es, pues, sanar tú y crecer como persona, tener un desarrollo más profundo y más consciente. sí, O sea, siento que es wow, o sea, hay muchísimo, ¿saben? Es tan extenso y tan profundo y al menos, o sea, de nuestra experiencia, la religión no fue algo así. ay, sabes que también en la espiritualidad, bueno, para mí una de las cosas buenas que me dejó es que gracias a que empecé con lo del Reiki y todo eso, que fue la persona que me hacía el Reiki, me empezó a decir, oye, batallas para dormir, oye, estás teniendo esos problemas, esto, haz estas meditaciones. Y también fue como
wow, o sea, qué paz, qué, es que no sé cómo explicarlo, pero es algo muy bonito también cuando aprendes a la meditación, ¿sabes? Ujú, Porque también es otro, o sea, es una manera de relajarte increíble. sí. Y sí sientes mucha tranquilidad, armonía, sí, o sea, es bueno. Algo para mí muy positivo fue que, o sea, no digo que así sea para toda la gente en su espiritualidad, pero al menos para mí, creo que para ti también, es que te da un cierto mayor control de tu vida, porque en la religión es como que, o sea, las cosas pasan, no sabes por qué pasan, pero tienes que aceptarlas y sea bueno, sea malo. Y acá, o sea, claro, no estás en control de todo, pero, o sea, entiendes que tú atraes ciertas cosas, que tus Ujú. pensamientos, que tus vibraciones, aunque suene bien loco eso de las vibraciones, de que vibra alto, neni, y eso, o sea, pero esto de que tus sentimientos y el cómo estás te ayudan un poquito a controlar pues lo que viene, ¿sabes? Sabes que tú que si tú eres una Sí, persona agradecida, van a venir más cosas por agradecer y que no estás tan a la deriva, ¿sabes? De esperando a ver qué va a pasar. Tú tienes un poquito más de control, o al menos así lo creo yo, ¿sabes? Que sí tengo un control de mi vida y que no estoy ahí flotando esperando a ver qué va a venir. sí. A mí, ¿sabes qué también? Tú sabes que yo, cuando a mí me da una crisis existencial, a mí me da una señora crisis existencial de que me pongo a llorar y que entro demasiado en crisis, de verdad, muy, es que muy feo. Y también esto me ayudó a como a controlar todo ese rollo de dudas existenciales y de que por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en el mundo y como a dejarlo pasar tranquilo, ¿sabes? Ujú, Y que también hay veces en los que es mejor dejar ir muchas cosas, alejarte de ciertas personas, cuestionarte que los cambios son buenos, o sea, son muchas cosas que tú los ves negativos, pero te lo hacen ver como algo positivo y que es crecimiento personal. ujú. Sí, como el estar Y, en contacto con tus sentimientos y no ajá, reprimirlos, así sean negativos, positivos. exacto. Y yo sé que también hay personas que a lo mejor sí creen en todo esto que estamos diciendo y aparte tienen su religión. Por ejemplo, mi mamá sí es católica, o sea, pues muy católica, que yo sepa, pero también ella sí es muy abierta a todo esto, ¿sabes? Ella fue la que me empezó a enseñar todo esto y la que me llevó a terapias alternativas y ella también me dice, ah, mira, ve este libro que habla sobre esto o así. Ella me enseñó muchas cosas de lo que yo sé y también sigue como que muy, pues muy firme con su religión, ¿verdad? O sea, yo sé que se puede para que si alguien es así Sí, también que no digan, hey, pero es que sí se puede, yo sé que sí se religión. puede, ¿verdad? Obviamente, pero o sea, hablándoles desde nuestra pues de nuestra experiencia y así, al menos en mi caso muy particular, como que yo sí tuve que separar estas dos cosas, ¿sabes? Sí, Yo no podía seguir con una y con la otra. Pero sí, o sea, para todas las personas es diferente y a lo mejor para algunas sí se puede dar ambas o con su religión si encuentran una espiritualidad muy profunda y se vale, ¿verdad? Y es respetable, pero pues al menos en mi caso sí tuve que como que separarme de ese aspecto porque ya como que ya no resonaban muchas cosas conmigo. sí, eso sí. Y yo creo que, o sea, todo tiene mucho que ver y más que nada esa satisfacción de crecimiento y de Ujú, aprendizaje, porque aprendes obviamente muchas cosas y muchas cosas que a lo mejor antes no entendías el por qué y ahorita sí es como de, bueno, ya hay un por qué, o sea, ya hay una pequeña respuesta o al menos ya como que ya te conectas contigo mismo y ya como que dejas pasar otras cosas, ¿sabes? Que a lo mejor y no, tú les das la importancia
que no debería de tener en ti. Ujú. Entonces también creo que sí es un punto extra para la espiritualidad. Y bueno, pues creo que vamos a ir dando por concluido este tema, ¿verdad? Muy interesante, un poco controversial. Siempre dicen pues que no hables de política y no hables de religión, pero nosotras nos valió queso. Sí, Y pues queríamos compartir esto con ustedes, más allá de influenciarlos para que dejen su religión y sean como nosotras. O sea, no se trata de eso, es más bien como nada más invitarlos a cuestionar sus creencias, ¿verdad? Que verifiquen que de verdad son suyas y no impuestas. Siempre les sí, decimos en todos los episodios que se cuestionen. Lo mejor que pueden hacer es cuestionarse. Yo en mi caso, en algún momento de mi vida, sí dije, oh, ¿por qué creo? Sí creo en Dios porque, bueno, en la religión por mí o por mi familia. Y hubo un momento en el que la respuesta sí fue, ok, creo que ya estoy en un punto en el que creo por mí y sí me gusta y todo. Pero luego pues llegó ese cuestionamiento otra vez y ahora la respuesta fue, ya no, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿saben? Que se cuestionen, que sean cosas que resuenen de manera positiva con ustedes y no cosas impuestas por alguien más. Y pues sí, en mi caso ha sido esto, ¿sabes? Cuestionarme, deconstruirme. Y ha sido un desprendimiento doloroso, ¿verdad? Porque no es tan fácil dejar ir ese lado, pero a fin de cuentas ha sido muy gratificante porque me siento más conectada con el universo. Siento que también me he conocido más a mí, he podido sanar muchas cosas, aprender otras y tener, como tú dices, esa satisfacción de que estoy creciendo, de que estoy sanando, de que sí, sí hay algo más, ¿sabes? Si creces, si evolucionas y no se queda en algo estancado, pero sí. sí. Yo digo que más que cuestionarse, si no se quieren cuestionar tan a fondo, está bien, pero sí escuchen lo que dicen a su alrededor, lo que están rezando, lo que platican pues en misa, lo que dicen los seres de autoridad dentro de su iglesia, porque pues obviamente no todos son de la misma religión como nosotras, que pues, católicas, ¿verdad? Porque sabemos que pues hay diferentes aquí, al menos aquí en Durango, y, y que de verdad conozcan, sí, porque en la espiritualidad de verdad se van a conocer mucho a ustedes mismos y yo creo que es algo bien bonito cuando empiezan y que se empiezan a dar cuenta de muchas cosas y sobre todo la tranquilidad que les va a dejar la espiritualidad, porque pues obviamente aquí entra mucho lo de la meditación y la meditación les digo que es algo, al menos para mí y creo que también para Katz, que es muy relajante y que es muy, Muy, ah, pues muy bonito. ajá, sí, está bonito y de verdad, si tienen la oportunidad de conocer sobre esto, que es la espiritualidad, obviamente pues lo pueden hacer y no les estamos diciendo, díganle no a la iglesia, les estamos diciendo esto está mal. Díganse Pues sí a no, ustedes. exacto, exacto, exacto. Sí, me gusta. Hay mucha información de todo, ¿saben? Y pueden investigar qué cosas les hacen sentido y cuáles no. No necesariamente tiene que ser lo mismo que a nosotras o lo mismo que a sus papás o que a sus primos o que a sus amigos. Hay tanto conocimiento de esto y muchas veces no estamos conscientes de ello y por eso no buscamos otra cosa, pero pues sí, vean, no pierden nada en informarse y ver si tiene sentido para ustedes o no, si los hace sentir bien o no, como dice Natalie, o sea, si pueden, intenten meditar. Sí, También les ayuda mucho pues a dejar de lado ciertas ansiedades y preocupaciones y te ayuda a estar presente y sí, o sea, busquen lo que les haga sentir bien y felices. exactamente. Y si es Y una bueno, religión, qué bueno, y si no, no pasa nada.
porque esto no es Sí. para darle satisfacción a nadie más que a ustedes, ni a sus papás, ni a sus maestros, a nadie, así ellos tengan su religión o sus creencias, pues tú también puedes tener las tuyas propias. O sea, mientras todo se maneje dentro del respeto, yo creo que no debe haber problema en lo Exacto. que tú creas o no creas. Eso sí, siempre con respeto. Y si saben sobre esto de la espiritualidad, si han pasado por algo similar a lo de nosotras, platíquenos, platíquenos. Nos gusta escuchar, nos gusta leer, nos gusta platicar. Sí, nos gusta saber cómo sus Eh, experiencias ajá, personales. sí. Pues nos pueden encontrar en redes sociales como Ombligo de Semana para que nos platiquen. Pues nada, sean felices, Sí, quiéranse sean mucho muy felices. y es todo. Nos vemos la próxima semanita. Besos. Bye. Besos. Bye.